Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar una vez más aquí en tu podcast Bajo la Cama. El día de hoy quiero platicarte la historia de Laura, una joven mujer que en la búsqueda de cumplir sus sueños se vio inmersa en una situación bastante aterradora. Laura tenía 23 años y estaba a punto de alcanzar su sueño de convertirse en una profesional de la salud mental. Siempre había sentido una profunda vocación por ayudar a las personas que sufrían trastornos, inspirada por la difícil experiencia de su propia madre, quien durante años había luchado contra una depresión severa. Laura veía su carrera como una forma de devolver a la sociedad lo que había aprendido de esa dolorosa pero formativa etapa de su vida. Para completar su formación, Laura necesitaba hacer un año de servicio social en un hospital. Fue seleccionada para el Hospital Psiquiátrico de San Gabriel, un lugar muy reconocido ubicado a las afueras de la ciudad, en un pueblo rodeado por un espeso bosque. Del hospital se contaban numerosas historias de terror y rumores turbios sobre lo que sucedía dentro de sus muros. Sin embargo, Laura no se dejaba amedrentar por las habladurías. Estaba decidida a hacer lo que fuera necesario para convertirse en toda una profesional. El día de su llegada, el hospital se alzaba imponente ante ella. Era un edificio de arquitectura antigua, con altos muros de piedra y ventanas enrejadas. Parecían observar a quien se acercaba. A su alrededor, el bosque se extendía denso y oscuro, añadiendo una atmósfera aún más tétrica al lugar. Laura fue recibida por el doctor Eduardo Martínez, el director del hospital, un hombre de unos 50 años, de porte serio y mirada penetrante. La condujo a través de largos y fríos pasillos, presentándole a algunos de sus nuevos compañeros de trabajo. Entre ellos estaba Clara, una enfermera experimentada que sería su mentora durante los primeros meses. «Bienvenida, Laura», dijo Clara con una sonrisa cálida que contrastaba con el entorno. «Espero que te sientas cómoda aquí. Si necesitas algo, no dudes en pedírmelo». Laura agradeció la bienvenida, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción. Fue conducida a su dormitorio, una pequeña habitación sencilla pero acogedora, donde dejaría todas sus pertenencias. Mientras desempacaba, su mente no dejaba de divagar sobre las historias que había oído, pero decidió enfocarse en su trabajo y no dejarse influenciar por los rumores. Los primeros días transcurrieron con relativa normalidad. Laura atendía a pacientes con diagnósticos leves, aprendiendo de Clara y de los demás enfermeros. Se encontraba ocupada con las rutinas diarias, la administración de medicamentos y las charlas con los pacientes. Su dedicación y amabilidad no pasaron desapercibidas y pronto se ganó la confianza de muchos. Sin embargo, no podía evitar notar ciertos detalles inquietantes. Las miradas furtivas de algunos de los empleados, las conversaciones que se interrumpían abruptamente cuando ella se acercaba y las puertas cerradas que parecían esconder algo más. Aún así, Laura se mantenía firme en su decisión de no dejarse llevar por la paranoia. Una tarde, mientras tomaba un descanso en el jardín del hospital, Clara se le acercó y se sentó a su lado. «¿Cómo te sientes, Laura?», preguntó. «Bien, creo», respondió Laura, dudando un poco. «Es un lugar muy interesante». Clara rió suavemente. «Sí, supongo que es una forma de verlo. Hay muchas historias sobre este lugar, pero no debes de prestarles atención. Con el tiempo te darás cuenta de que la mayoría son solo eso, historias». Laura asintió, aunque no podía sacudirse de todo el sentimiento de que había más de lo que se veía a simple vista. Clara se levantó y le dio una palmadita en el hombro. «Vamos, aún queda trabajo por hacer». Con el paso de los días, Laura comenzó a familiarizarse con el hospital y sus habitantes. Conoció a doña Juana, una ancianita paciente que se pasaba gran parte de su tiempo rezando en la esquina del patio. Los demás pacientes y el personal la llamaban doña Juanita, y muchos evitaban interactuar con ella debido a sus constantes acusaciones sobre los directivos y sus rituales satánicos.
Ellos hacen cosas malas, niña, le dijo Juanita en una ocasión. Cosas que no deben ser vistas por nadie. Ten mucho cuidado. Laura intentaba no darle demasiada importancia a sus palabras, pero algo en los ojos de la anciana la inquietaba. Eran ojos que habían visto demasiado, llenos de sabiduría oscura que Laura no podía ignorar por completo. A medida que pasaban las semanas, Laura se integraba cada vez más a la rutina del hospital, pero la sensación de que algo no estaba del todo bien crecía dentro de ella. Empezaba a cuestionar si las historias y los rumores que había oído eran realmente solo fantasías o si escondían una verdad siniestra. Un día Laura se encontraba mirando desde la ventana de su habitación, observando el denso bosque que rodeaba el hospital. La luna llena iluminaba el paisaje y por un momento tuvo la extraña sensación de que alguien o algo la observaba desde las sombras. Se estremeció y cerró las cortinas, tratando de calmarse. Son solo historias, se dijo a sí misma. Solo historias. Pero en el fondo, algo le decía que su año de servicio social en el hospital sería mucho más de lo que jamás había imaginado. Laura había logrado adaptarse a la rutina del hospital psiquiátrico. Había conocido a los pacientes, aprendido a manejar las tareas diarias y desarrollado una relación cordial con el personal. Sin embargo, la verdadera prueba de su fortaleza y profesionalismo estaba a punto de comenzar. Un día, mientras desayunaba en la cafetería del hospital, fue llamada a la oficina del Dr. Martínez, el director. Se preguntó, ¿qué podría querer el director a estas horas de la mañana? Al llegar, golpeó suavemente la puerta y escuchó la voz autoritaria del doctor invitándola a pasar. «Buenos días, Laura», saludó Martínez, sin levantar la vista de los documentos que revisaba. «He estado revisando tu desempeño durante estas semanas y debo decir que estoy impresionado. Eres diligente, profesional y los pacientes parecen confiar en ti». «Gracias, doctor Martínez», respondió Laura, sintiéndose aliviada por el elogio. «Estoy aprendiendo mucho aquí», asintió. «Me alegra escuchar eso», continuó el doctor. «Creo que es hora de que te enfrentes a un desafío mayor. A partir de hoy, serás trasladada al ala de los pacientes peligrosos, el ala C». El corazón de Laura dio un vuelco. Había oído historias sobre esa ala, rumores de pacientes violentos y cosas extremadamente complicadas, pero no podía retroceder ahora. Esta era la oportunidad de demostrar su valía. «Entiendo, doctor. Haré mi mejor esfuerzo», dijo con firmeza. «Y yo estoy seguro de que lo harás», respondió Martínez con una sonrisa enigmática. «Clara te mostrará las instalaciones y te presentará a algunos de los pacientes. Buena suerte, Laura». Laura siguió a Clara por un largo pasillo que conducía al ala C. Las paredes aquí parecían más gruesas, las puertas más pesadas y las ventanas estaban protegidas por gruesas rejas de hierro. Clara notó la expresión de preocupación en el rostro de Laura y le dio una palmadita en el hombro. «Es normal sentirse nerviosa», le aseguró Clara. «Pero recuerda, aquí solo hay personas que necesitan ayuda, igual que en cualquier otra parte del hospital». Llegaron a una puerta reforzada con múltiples cerraduras. Clara sacó un manojo de llaves y abrió una a una las cerraduras, mientras Laura observaba en silencio. Finalmente la puerta se abrió y entraron a una sala grande y luminosa, aunque el ambiente era claramente más tenso que en otras áreas del hospital. «Bienvenida al ala C», dijo Clara con una media sonrisa. «Vamos, te presentaré a algunos de los pacientes». Caminaron por los pasillos saludando a enfermeros y médicos que parecían inmersos en sus tareas. Clara le presentó a Laura a algunos de los pacientes más estables primero, personas con quien podía interactuar sin ningún riesgo. Sin embargo, no pasó mucho antes de que Laura se encontrara con el primer desafío real. Un hombre alto, de complexión robusta, con una mirada perdida y agresiva, se acercó a ellas. «Él es Marcus», susurró Clara. «Sufre de esquizofrenia paranoide severa. Hay que tener cuidado con él, pero no te preocupes, siempre hay personal de seguridad cerca».
Laura asintió tratando de mantener la calma. Saludó a Marcus con una sonrisa, pero el hombre solo murmuró algo incomprensible y se alejó. Clara la condujo a una oficina dentro del ala, donde podían hablar con más tranquilidad. Ahora hay algo importante que debes de saber, comenzó Clara, adoptando un tono mucho más serio. En esta área hay una paciente en particular que requiere atención especial. Nosotros le decimos Doña Juanita. Laura se estremeció al escuchar el nombre. Recordaba a la anciana rezando en el patio y sus inquietantes advertencias. Doña Juanita es una mujer complicada, continuó Clara. Ha estado aquí durante muchísimos años. Sufre de una forma avanzada de psicosis y sus acusaciones sobre rituales y cosas por el estilo, bueno, la mayoría del personal las ignora, ¿eh? Laura asintió, aunque no podía sacudirse la sensación de que Doña Juanita sabía más de lo que dejaba entrever su aparente locura. Laura decidió que lo mejor era enfrentar a Doña Juanita de inmediato. Caminó hasta su habitación, donde la encontró rezando en voz baja, como siempre. La anciana levantó la vista cuando asintió su presencia y le dedicó una sonrisa desdentada. «Hola, niña», dijo Doña Juanita con una voz suave. «¿Vienes a visitarme?» «Sí, Doña Juanita, quiero ver cómo está», respondió Laura, intentando sonar lo más natural posible. «Ah, estás preocupada por la vieja Juana, ¿verdad?». La anciana soltó una risita. «No te preocupes, estoy bien. Pero tú deberías de tener más cuidado». «¿Por qué dice eso?», preguntó Laura, sintiendo un escalofrío recorrerle toda la espalda. «Porque aquí pasan cosas que no deberían de pasar», murmuró Doña Juanita, bajando la voz. Ellos hacen cosas malas con los que nadie reclama, cosas que te helarían la sangre». Laura intentó mantener la calma, aunque las palabras de la anciana resonaban en su mente. «¿Quiénes son ellos?». «Los directivos», susurró Doña Juanita, mirando a su alrededor como si temiera ser escuchada. «Dicen que son doctores, pero en realidad son algo más. Hacen rituales, sacrifican personas, cosas muy oscuras». «Entiendo», dijo Laura, aunque no estaba segura de si creía completamente en las palabras de la anciana. «Gracias por decirme, Doña Juanita. Estaré más atenta». La anciana asintió y volvió a sus rezos, dejándola con un nudo en el estómago y más preguntas que respuestas. Laura salió de la habitación de Doña Juanita sintiéndose más confundida y preocupada que nunca. Sabía que no debía tomar las palabras de la anciana al pie de la letra, pero tampoco podía ignorar las crecientes sospechas y el ambiente cada vez más inquietante en el hospital. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, no podía dejar de pensar en las advertencias. Se preguntaba si realmente había algo siniestro ocurriendo en el hospital, y si era así, debía de hacer algo al respecto. El sonido de pasos en el pasillo la sacó de sus pensamientos. Se asomó por la puerta y vio a un grupo de médicos y enfermeros caminando hacia una de las habitaciones del ala C. Decidió seguirlos con sigilo, observando sus movimientos con cautela. Cuando llegaron a una puerta al final del pasillo, los vio entrar y cerrar la puerta tras de ellos. Laura se acercó lo suficiente para escuchar murmullos y susurros, pero no pudo distinguir palabras claras. La curiosidad y el miedo se mezclaban dentro de ella. Decidió que necesitaba más respuestas y estaba dispuesta a encontrarlas, aunque eso significara poner en riesgo su propia vida. La atmósfera del hospital se volvía más oscura con cada día que pasaba, y Laura sabía que debía descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Las semanas pasaron y Laura no podía sacudirse la sensación de que algo andaba terriblemente mal en San Gabriel. Las palabras de Doña Juanita seguían resonando en su mente, y los eventos extraños parecían multiplicarse. Había visto pacientes con lesiones inexplicables, escuchado gritos en la noche y observado reuniones a puerta cerrada de los directivos del hospital. Una noche, incapaz de dormir por la ansiedad, decidió que era hora de actuar. Sabía que no podía confiar en nadie, así que mantuvo sus planes en secreto. Esperó hasta que todo el hospital estuviera en silencio.
Luego se levantó y vistió con ropa oscura para pasar desapercibida. Laura recorrió los pasillos del hospital con pasos ligeros y sigilosos. Había estudiado el lugar lo suficiente como para saber dónde podrían encontrarse las respuestas que tanto necesitaba. Se dirigió hacia el ala C, donde había visto reuniones sospechosas. Pasó junto a las habitaciones de los pacientes que dormían y se dirigió a la puerta al final del pasillo. Se detuvo frente a ella y contuvo la respiración, tratando de escuchar cualquier sonido del otro lado. Todo estaba en silencio. Tomó una llave maestra que había conseguido robar en la oficina de Clara y abrió la puerta con cuidado. Al entrar, fue recibida por una escena perturbadora. La habitación, que se suponía estaba desocupada, estaba llena de símbolos extraños pintados en las paredes y en el suelo. Había velas encendidas en un círculo y un olor a podrido la hizo retroceder. Aún así, se acercó lentamente, observando cada detalle. En el centro del círculo de velas había restos de lo que parecía ser una especie de ritual. Sangre seca y objetos que no podía identificar adornaban el lugar. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. De repente escuchó voces y pasos acercándose. Se escondió rápidamente detrás de un armario y contuvo la respiración. Un grupo de personas entró en la habitación y Laura reconoció a algunos de ellos como médicos y directivos del hospital. «Todo está listo», dijo una voz que Laura reconoció como la del doctor Martínez. «Tenemos un nuevo paciente y debemos asegurarnos de que todo salga según lo planeado». «¿Qué pasa si alguien nos descubre?», preguntó otra voz nerviosa. «No te preocupes», respondió Martínez con una voz fría. «Nadie nos descubrirá. Y si alguien sospecha, ya sabemos cómo manejarlo». Laura sintió que su corazón se salía. Sabía que no podía quedarse mucho tiempo más allí, pero necesitaba pruebas de lo que había descubierto. Con cuidado, sacó su celular y tomó algunas fotos del lugar y de las personas que estaban ahí. Cuando el grupo se distrajo, Laura aprovechó la oportunidad para escabullirse en la habitación. Corrió por los pasillos tratando de no hacer ruido y finalmente llegó a su dormitorio. Cerró la puerta con llave y se dejó caer en la cama, temblando por la adrenalina y el miedo. Sabía que algo malo estaba por suceder. Al día siguiente, Laura decidió que necesitaba ayuda. No podía enfrentar esto sola y no podía confiar en el personal del hospital. Recordó a un viejo amigo de la universidad, que ahora trabajaba como periodista investigativo. Decidió llamarle y contarle lo que había descubierto. Él escuchó con atención y prometió ayudarla. «En estos días trataré de ir al hospital», le dijo. «Trata de mantenerte segura hasta entonces. Vamos a destapar esto juntos». Laura se sintió un poco más aliviada al saber que no estaba sola. Esa noche durmió un poco mejor, aunque todavía estaba preocupada por lo que pudiera ocurrir. Esperaba con ansia la llegada de su amigo. Sabe que lo que han descubierto podría cambiarlo todo y poner en peligro a muchas personas, incluida a ella misma. Pero también sabe que debe seguir adelante. El misterio es más profundo y oscuro de lo que jamás imaginó, y está decidida a llegar al fondo de ello. Mientras tanto, en algún lugar del hospital, sombras se mueven continuamente y el peligro acecha en cada rincón. Laura se prepara para lo que viene, con la esperanza de que, con la ayuda de su amigo, puedan desentrañar el horror oculto y salvar a quienes aún puedan ser salvados. En este punto me gustaría platicarte un poco de la jefa Ramírez, una mujer de mediana edad con aire de autoridad. Tiene una mirada penetrante y es conocida por su carácter rígido. Ramírez es la encargada del ala de los casos graves, y aunque parece profesional, hay algo en su comportamiento que a Laura le resulta perturbador. Otra de las personas es el doctor Montenegro, el psiquiatra principal del ala de los casos graves. Es un hombre en sus 40 con una apariencia impecable y una sonrisa que nunca llega a sus ojos. Montenegro es carismático, pero tiene una aura siniestra que pone a Laura en alerta. Más tarde, en la sala de descanso, Laura se encontró con el doctor Montenegro. Él parecía amable y la felicitó por su nuevo puesto. «Bienvenida al ala de los casos graves, Laura. Espero que encuentres tu trabajo aquí desafiante y gratificante»,
Si necesitas algo, no dudes en buscarme, dijo Montenegro con una gran sonrisa. Aunque sus palabras eran amables, Laura no pudo evitar sentir una inquietud creciente. Esa noche, mientras realizaba sus rondas, empezó a notar cosas extrañas. Pacientes que parecían tener heridas inexplicables, susurros en los pasillos vacíos y esa constante sensación de ser observada. La inquietud de Laura aumentó cuando se dio cuenta de que algunos pacientes desaparecían sin dejar rastro. Los registros indicaban transferencias o altas, pero nadie parecía saber realmente a dónde habían ido. Las reuniones a puerta cerrada entre Ramírez y Montenegro también levantaron sus sospechas. Unos días después de su cambio al ala C, Laura encontró un momento para reunirse con Roberto, el periodista, en un café cercano al hospital. La ansiedad la consumía mientras le contaba lo que había descubierto. He visto cosas extrañas, Roberto. Heridas inexplicables en los pacientes, desapariciones sin rastro y siempre esos susurros en los pasillos. Hay algo muy oscuro sucediendo aquí, le dijo Laura con los ojos llenos de preocupación. Roberto, con su grabadora encendida, escuchaba atentamente y tomaba nota. Sabía que esta historia podría ser su gran oportunidad, pero también sentía la gravedad del peligro que implicaba. Necesitas ser muy cuidadosa. Esto va más allá de lo que imaginaba. No hagas nada arriesgado hasta que podamos reunir más pruebas. Tu seguridad es lo más importante, le advirtió Roberto con una mirada seria. Esa noche Laura regresó al hospital con la determinación de descubrir más. Mientras revisaba unos documentos en su dormitorio, escuchó un sobre entrar por debajo de la puerta. Al abrirlo, leyó el siguiente mensaje. Sabemos lo que estás haciendo. Detente o te arrepentirás. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. Estaba más cerca de la verdad de lo que pensaba, pero también en mayor peligro. La oscuridad del hospital se cernía sobre ella, y cada paso que daba la acercaba más a una revelación que podría costarle la vida. Laura se despertó esa mañana con la nota aún grabada en su mente. Sentía que cada sombra en el hospital la acechaba, cada susurro en los pasillos la vigilaba. Sin embargo, la amenaza solo fortaleció su determinación. Debía descubrir la verdad sin importar el costo. En este punto te tengo que presentar a Carlos y a Luis. Carlos es un joven enfermero que trabaja en el hospital desde hace unos años. Es amigable y ha ayudado a Laura en varias ocasiones. Aparentemente inocente, pero también podría ser parte del misterio que envuelve al hospital. Y Luis es un hombre de unos 30 años con una mirada perdida. Paciente del hospital desde hace años y es conocido por sus episodios de violencia. Sin embargo, en sus momentos de lucidez, también habla sobre rituales y sacrificios, lo que llama bastante la atención de Laura. Laura decidió que era mejor actuar con discreción. No podía confiar en nadie, pero también sabía que necesitaba aliados. Durante su turno se acercó a Carlos, el enfermero, quien siempre había sido amable con ella. Oye, Carlos, necesito hablar contigo, dijo Laura en voz baja, asegurándose de que nadie más los escuchara. Carlos la miró con curiosidad y preocupación. Claro, Laura, ¿qué sucede? Verás, he visto cosas que no tienen mucho sentido. Pacientes con heridas inexplicables, algunos otros que desaparecen de la nada, y creo que hay algo oscuro sucediendo aquí, confesó Laura, esperando que Carlos fuera una persona en quien pudiera confiar. Carlos frunció el ceño, pareciendo ponderar sus palabras. Mira, Laura, debes de tener cuidado. No sabes en qué te estás metiendo. Este lugar no es lo que parece, pero si realmente quieres saber la verdad, habla con Luis, el paciente de la cama 8. Él sabe más de lo que aparenta. Laura decidió seguir el consejo de Carlos y al finalizar su turno se dirigió al cuarto de Luis. El paciente estaba sentado en su cama, mirando al vacío. Laura se acercó con cautela. Hola Luis, ¿puedo hablar contigo?, preguntó Laura con suavidad. Ellos piensan que yo no sé, pero lo sé todo. Veo lo que hacen en la oscuridad, ritual tras ritual, sacrificio tras sacrificio, murmuró Luis.
sus palabras llenas de un miedo palpable. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quiénes son ellos, Luis? ¿Qué hacen exactamente?, preguntó tratando de obtener más información. Luis se acercó a ella bajando la voz. Los doctores, las enfermeras, los que tienen el poder, ellos nos usan, nos sacrifican para su propio beneficio. Nadie nunca escapa de aquí, dijo con los ojos llenos de terror. Laura sintió que la desesperación se apoderaba de ella, pero también una creciente determinación. Necesitaba pruebas. Esa noche, después de su conversación con Luis, decidió actuar. Laura esperó hasta que el hospital estuviera en silencio. Con cautela, salió de su dormitorio y caminó hacia el área restringida. Las puertas cerradas y los pasillos oscuros parecían susurrar secretos que solo ella podía oír. Mientras se acercaba a una de las salas de operaciones cerradas, escuchó voces bajas y murmullos. Se acercó sigilosamente y a través de una pequeña ventana vio a varios doctores y enfermeras reunidos alrededor de una camilla. En ella, un paciente estaba atado y parecía inconsciente. Las palabras que pronunciaban eran un eco de lo que Luis había descrito: rituales satánicos oscuros y sacrificios. Laura sintió que su corazón se aceleraba. Debía capturar las pruebas. Con sus manos temblorosas sacó su celular y comenzó a grabar. Sin embargo, en su nerviosismo, el celular se le cayó. El ruido alertó a los que estaban dentro de la sala. Laura recogió su teléfono y corrió por los pasillos, con los gritos de los doctores persiguiéndola. Las luces parecían parpadear y las sombras se alargaban tratando de atraparla. Llegó a una puerta trasera y logró salir. La oscuridad del bosque la envolvió y mientras corría sintió que algo observaba desde las profundidades. Finalmente llegó a un claro y se detuvo para recuperar el aliento. Pensó que había escapado, pero entonces escuchó una voz. Laura, no puedes escapar. Laura sintió el terror apoderarse de ella. Estaba sola en el bosque, perseguida por aquellos que querían silenciarla, pero también sabía que había dado un paso crucial hacia la verdad. Ahora debía encontrar una manera de sobrevivir y revelar los secretos de aquel oscuro hospital. Sin lugar a dudas es una historia bastante inquietante y preocupante. No sabemos realmente qué va a pasar con Laura. ¿Logrará salir a salvo de aquel hospital o sus días cambiarán para siempre? Te invito a que me escuches en el siguiente capítulo. Te agradezco mucho que hayas llegado hasta aquí. Te deseo buenas noches y, por favor, no olvides verificar muy bien qué hay bajo tu cama. Sobre todo esta noche al apagar la luz. Recuerda que no siempre estamos solos.